Hola trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, espero que muy bien. Yo la verdad es que estupendamente, ultimando los planes para este verano, que voy a hacer una gran travesía, la travesía de los Pirineos, la Transpirenaica, a pie. Van a ser, 45, 50, 60 días, no lo sé, porque me las voy a tomar con calma, que no estoy muy en forma, pero vaya, que me voy a cruzar los Pirineos desde Cataluña hasta Euskadi, a ver qué tal se me da. Y nada, ando ultimando un poco todos los planes y soñando con ese viaje que, va a ser mi desafío más importante hasta la fecha a pie. Y es que cada vez me gusta más probar cosas nuevas. Hace muy poquito en velero. Viajando luego en moto, en bici, en autostop y a pie, así largo. No había hecho nada todavía. Así que ahí vamos a estar este veranito en el Pirineo. Pero bueno, me paso por aquí o vamos un poquito más al grano con esta presentación que siempre me gusta hacer de un programa muy especial, muy especial por dos motivos. El primero ya lo sabes, y es que entrevisto a Paco Nadal, uno de los periodistas de viajes más reconocidos, influyentes, importantes y carismáticos que yo creo que hay en el panorama actual español y yo qué sé, de Latinoamérica incluso también. O sea, creo que su capacidad de influir y de transmitir esa pasión viajera y los destinos que recorre pues es única. Además es una persona muy talentosa. No sé si sabes su historia, pero nos la contará al principio. Él con 30 años le da un giro a su vida y empieza a dedicar al periodismo de viajes, algo muy incipiente en esa época, al menos en los formatos actuales, ya que en esa época solo había revistas y algún programa de radio, pero realmente él es una persona que ha sabido adaptarse a todo tipo de medios y formatos y estar, muy presente y con mucho nivel en todos ellos. Empezó escribiendo en periódicos, luego la radio, ahora hace podcast, está súper al día en las redes sociales, ha escrito libros, decenas, miles de artículos, tanto en revistas como en periódicos, ha hecho documentales, en fin, súper polifacético y, como digo, una de las personas que más carisma tiene, yo creo, del panorama actual. Está a punto de jubilarse, tiene 65 años, así que lleva 35 años narrando e inspirando a gente por el mundo y me parecía una persona súper indicada pues para este podcast, que para mí es muy especial y no solo, como te digo, por contar con él. Ya veis que es una línea un poquito diferente a otros programas. No vamos a hablar de viajes largos, sino de Paco Nadal, de su vida y luego a reflexionar mucho sobre el mundo de los viajes. Así que es un podcast que yo creo que es súper interesante, muy bonito, muy interesante para cerrar una etapa. Y esta es la segunda noticia, que no sabía muy bien cómo darla, pero un gran viaje se va a tomar un parón y estará el segundo motivo por el cual digo que es un podcast muy especial. Y es este, que va a ser el último en una larga temporada. Y es que Pablo Strubel, a quien te está hablando, se coge un año sabático. Así que estoy muy contento por eso. De hecho, va a ser mi tercer año sabático. El primero lo usé para recorrer la Ruta de la Seda, el segundo para cruzar África de cabo a rabo. Y este tercero no sé muy bien qué va a pasar, la verdad. No hay planes sobre la mesa, así como sí que lo sabían los otros. Pero hay un plan de parar porque me he cansado mucho este año con la colaboración en Radio Nacional, con los dos podcasts, con este, que al final, publicarlo semanalmente es mucho trabajo, y con La Aventura de Viajar, el podcast que hago para Yati Seguros, y también con las jornadas de los grandes viajes, que
bueno, que no sé si te has enterado, pero que también este año ha sido su última edición. Así que bueno, vienen cambios y sobre todo viene un descanso. Viene un descanso y no sé si voy a publicar algún podcast más que me apetezca grabar mientras esté en este formato más descansado o relajado, pero mi idea es parón total de todos los proyectos profesionales para dedicar mi tiempo a otras cosas. No necesariamente viajar, aunque va a haber muchos viajes, intuyo, me conozco, pero sobre todo es a tomar un tiempecito pues para disfrutar de mí, de mi tiempo, de mi espacio, de mi pareja, de mi familia, de tener tiempo para hacer cosas y disfrutar de una vida más tranquila, ¿no? Creo que vivimos en un momento a nivel social, a nivel sociedad, que estamos todos sobrepasados, acelerados, no llegamos a todo lo que queremos hacer y tal vez lo que hay que pensar es que igual tenemos que hacer menos cosas y vivir más tranquilos. Y en este contexto, pues bueno, he decidido eso, tomarme un año sabático. Ya te contaré un poco más los motivos en un programa especial de despedida, bueno, un programa monográfico que grabaré después de explicándote las motivaciones, pero aquí te lo adelanto y supongo que eso pues ya te hace pensar que este programa es muy especial para mí y espero que para ti también, que lo disfrutes un montón. Te leo en los comentarios, ya sea en iVoox o en Spotify. Intento responderlos siempre, la verdad. Así que anímate a dejar algunos si quieres, bueno, comentar algo de lo que vas a escuchar en el podcast o algo del podcast o lo que sea. Y nada, te dejo con la entrevista a Paco Nadal y esto que sepas que no es un adiós, que es un hasta luego, pero que no sé cuándo nos escucharemos nuevamente. Venga, un saludo y que disfrutes mucho con la entrevista. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, nada, encantado de hablar contigo y de estar en tus famosísimos podcasts. Esto es todo un honor. Esto es todo un honor. Bueno, y yo en tu casa, que veo decorada con budas por aquí, con figuras mexicanas, con una gran foto de la Antártida, ¿puede ser? De Groenlandia. Fue la primera vez que crucé Groenlandia, una parte de Groenlandia con esquís. Sí, y luego has vuelto varias veces. Sí, ¿no? he vuelto hace poco con Ramón Larramendi, con su famoso trineo de viento, que fue un pedazo de aventura agotadora. Sí. Bueno, Ramón es una máquina de intelecto y de física, porque tiene casi 60 años y hay que verlo moverse por ahí. Eso es una travesía de varios días en el trineo tirado por el viento, que eso no para por las noches, como un velero en mitad del océano. Cuando hay viento puedes estar 48 horas, 3 días aprovechando el viento, porque luego pueden venir 3 días o una semana de parón, ¿no? Es muy, muy exigente físicamente, pero es un invento genial. Ramón es un tío que, siempre lo he dicho, si fuera noruego tendría calles y plazas a su nombre. Sí. Bueno, y encantado de conversar contigo en este podcast tan especial, como te comentaba antes de grabar y he comentado en la introducción. Va a ser el último podcast de una temporada y me hace mucha ilusión contar contigo, que eres un referente de los viajes y bueno, que te tengo mucho cariño. Has ido viendo además cómo nuestros proyectos viajeros han ido creciendo, has apadrinado varios de ellos, el último libro nos hiciste el prólogo, en fin, que me hace además, nada, para mí es un honor cerrar, aunque bueno, sé que es un cierre gozoso, no porque tengas que cerrar, sino porque tu vida va hacia otros derroteros y eso siempre es bueno. Los golpes de timón son buenos y además siempre sabes que siempre se considera una pareja muy íntegra en el mundo de los viajes, que no es fácil encontrar gente que tenga unos ideales y viva y los cumpla, como hacéis Itchy y tú, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, que esto es un parón temporal, que no se nos asusten aquí los oyentes. Los golpes de timón nunca sabes dónde te van a llevar, te pueden volver a llevar al mismo sitio, pero lo importante es tener el valor de darlos. Sí, eso es verdad. Eso como iniciar cualquier viaje, ¿no? La primera vez asusta mucho, pero luego ya sale solo. Paco, mucha gente tal vez te conozca ahora porque sales en la radio, sales en prensa, sales en redes sociales, en todas, o sea, realmente te mantienes muy al día, pero tal vez
la gente no sabe quién era de tus orígenes. Te han visto como el tótem de los viajes, pero no saben que había una vida anterior a sí, esto. Pues... Y quería preguntarte por los viajes, ¿cuándo entran a formar parte de tu vida? Si ya tu familia te educó, si viajabas con ellos, ¿en qué momento? Pues mira, sí, como bien dices, había una vida anterior bien distinta, y también todo se debe a otro golpe de timón, ¿no? Que la vida te pone, a veces no lo das tú, es la vida la que te los da. Mira, en mi casa hubo siempre una afición viajera, porque mi padre era viajante. Hubo un personaje por ahí bastante abyecto que una vez me insultaba diciendo que yo era viajante en vez de viajero. Y decía, oh, qué bien, porque es que mi padre era viajante y me parece una palabra precisa. Un personaje de estos que cuando empezó el mundo de los blogs se dedicaba a odiar y tal, pero bueno, eso afortunadamente pasó. Pero mi padre era viajante, es decir, bueno, era agente comercial de unas empresas y viajaba para vender, ¿no? Entonces el mundo del viaje siempre estuvo muy presente en mi casa. Pero a mí, yo creo, siempre he pensado, y tengo la certeza de que me vino, de que a los 9 años mis padres me apuntaron a un grupo de scouts. Entonces eran todavía Boy Scouts. Sí, sí. Y desde esa edad empecé a salir de campamentos, de excursiones. Era una manera de llevar una adolescencia y luego una juventud muy colectivizada, ¿no? El amor por la naturaleza, las salidas, las acampadas. Todos los veranos había un campamento en la Sierra de Cazorla o en los Chorros del Río Mundo. Yo entonces vivía en Murcia, ¿no? Y yo estoy muy agradecido, porque estoy convencido de que eso forjó un poco mi carácter, o al final mi futuro, ¿no? Porque el futuro estudiantil y profesional iba por otros derroteros. Yo estudié químicas, me zampé mi carrera de ciencias químicas con relativamente buenas notas. Y con interés, o sea, era lo que te gustaba. Y sin ningún interés. Y sin ningún interés. A mí no me gustaba eso, ¿no? O sea, bueno, mi familia, mi padre tenía una empresa de productos químicos, yo era el hijo mayor, y en aquella época, pues bueno, estaba destinado a ser el hereu. Me llamaba igual que él, igual que mi abuelo, igual que mi bisabuelo, y seguía la tradición familiar. En mi familia pues siempre hubo mucha tradición empresarial, ¿no? Y yo estaba destinado a eso. Y la verdad es que estudié químicas. A mí me gustaba la fotografía. Fotografía que aprendí a hacer en ese grupo Scout, que recuerdo que con 15 años todo aquello era muy autogestionario. Ahora puede parecer naif o simplón, pero estamos hablando de la España de Franco todavía. Sí. O sea, estamos hablando al principio de los años 70, cuando yo entro a ese grupo. Esa posibilidad de participación, de hacer cosas, de salir en libertad a la naturaleza, ahora es una tontada, pero entonces era muy importante. Solo había 2 movimientos de asociación para un joven. O la OGE, que era la herencia de aquella organización juvenil española del franquismo, que todavía existía, o los Scouts, que estaban amparados por la Iglesia. Sí. No era un movimiento religioso, pero estaban auspiciados y amparados bajo el paraguas de la Iglesia, porque en la dictadura no te podía salir mucho del cauce, ¿no? Y bueno, pues una de las cosas que con 15 años el grupo de amigos que formamos aquella patrulla Scout, compramos una ampliadora. No sé por qué, podíamos haber comprar una flauta o un violín, pero compramos una ampliadora y empezamos con un cuarto oscuro, y a mí aquello me pareció magia, ¿no? Y me enganché mucho. Mis compañeros pues lo tomaron como una actividad más dentro del grupo Scout, pero a mí me marcó mucho, y desde entonces me dediqué a hacer fotografía de manera aficionada. Compraba máquinas, revelaba, ya tenía mi laboratorio en casa, y bueno, entre esos viajes y que yo era el que llevaba siempre la cámara en blanco y negro con aquellos carretes que me los rebobinaba yo mismo, en fin, era artesanía pura, pues se fue definiendo una afición o algo de lo poco que estoy orgulloso en la vida, porque ha sido desde los orígenes, viajar y documentarlo, viajar y hacer fotos, ¿no? Y empecé así de manera, ya te digo, en ese grupo, y luego en un grupo montañero, espeleólogo, en fin, siempre muy relacionado con la naturaleza. Yo era siempre el que iba con la cámara y hacía fotos. Pero me tocó estudiar químicas. Sí, y sí que trabajaste, ¿no? Y dedicarme a la empresa familiar, claro. Tuve 5 años trabajando como químico en la empresa familiar, como buen hijo, pues cumplí el objetivo que se me había marcado. Sí. Y con 30 años, pues mira, como sé que te pasó a ti, pues mira, la crisis de los 30 años a algunos les da por irse por ahí de viaje, tal. Y a mí, pues la crisis de los 30 años me dio por pensar, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? ¿Qué larga va a ser la vida?
haciendo algo que no me gusta durante 8 horas, porque mi afición seguía siendo viajar y hacer fotos. Y recuerdo, pues no sé, iba a Barcelona, por ejemplo, de viaje de trabajo, porque la industria agroalimentaria en la que yo me movía tenía allí las principales empresas, y aprovechaba, como era el hijo del jefe, pues entre entrevista y entrevista profesional, pues me iba a lo mejor a buscar a una revista, a enseñarle mis fotos, hacía fotos en blanco y negro. Recuerdo un viaje al Zaire, o Congo, todavía se llamaba Zaire, vivía en Mobutu Sese Seko, y me fui con mi cámara cenzabrónica grande, 6x6, y en busca de los pigmeos. Hice un reportaje por ahí en el río Ituri, perdido por las selvas del Congo, sobre los pigmeos, que lo llevé a la revista, entonces se llamaba Oasis, la revista creo que todavía existe, una revista de naturaleza y de vida sana, sí, y allí Pep Verdú, el jefe de redacción, debía de tener un día muy loco, porque me le gustaron las fotos y me dijo, te las voy a publicar, ¿no? Fue la primera vez que publiqué algo. Y es decir, que venía de, digamos, que me venía de afición, pero mi profesión era ser químico. Irte ya al Zaire, eso, o sea, eso ya denotaba una pasión viajera tremenda. O sea, ya habías ido viajando poco a poco, porque meterse directamente en África profunda en eso, tan joven. En eso creo, Pablo, y tú y yo somos casi de la misma generación, tú un poco más joven, pero todos los que conocemos de nuestra generación hemos sido primero viajeros y luego hemos buscado la manera de ganarnos la vida contándolo. Sí. Ahora es muy diferente, y luego si quieres hablamos de cómo se llega ahora, ¿no? Pero entonces éramos viajeros. Entonces yo, mi tiempo libre, mi dinero era para viajar. Ese no fue el primer viaje. Un par de años antes, estoy hablando, no sé, con 24, el año que acabé la mili, pues cogí a mi novia, entonces, un Talbot de Horizon que teníamos, cruzamos a Marruecos y nos fuimos por toda Argelia, por todo Túnez, bajamos hasta Gardaya, en fin, y recorrimos todo el Magreb, los dos solos, ahí 2 monos de 24 años, no teníamos ni idea de la vida, de nada, con nuestro Talbot de Horizon, y recorrimos todo el norte de África. El año siguiente, con una pareja de amigos, hicimos una locura que si yo tengo un hijo y me entero que hace eso, lo machaco a palos, porque lo que molaba en aquella época, acuérdate, era cruzar el Sáhara con un Peugeot 504 que vendías allí y te volvías, ¿no? Eso ya dejó de poderse hacer, porque te exigían que con el coche que entrabas tenías que salir para evitar todo ese tráfico de coches viejos hacia Mauritania, Níger y tal. Pero nosotros, que entonces no teníamos, estoy hablando con 25 años, no teníamos... no teníamos un duro y mucho menos un todoterreno como para cruzar el Sáhara. Alquilamos un Land Rover Cazorla agrícola en una empresa ahí en Murcia. Al señor le dijimos que íbamos a Marbella, a un camping. Falsificamos, acababan de salir las fotocopiadoras en color, falsificamos la documentación, porque sabíamos que en la frontera de Marruecos y de Argelia nos la iban a pedir con una autorización del dueño del coche permitiéndolo, y se nos ocurrió cruzar desde Murcia a Tamanrasset el Sáhara. No llegamos a Tamanrasset, el coche se rompió por el camino, como era de esperar, era un Land Rover agrícola pensado para ir a Torre Pacheco o a La Unión, y no a Tamanrasset. No han ido a Tamanrasset, a Tombuctú. Nuestro objetivo era llegar a Tombuctú, ¿no? Y en fin, no morimos allí porque, no sé, yo soy ateo, pero Dios a veces existe y quiso que saliéramos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, en mi tiempo libre hacía eso, que no tiene ningún mérito, es lo que hacíamos la gente de mi generación con tu tiempo libre. Te ibas a esas aventuras, unos iban a Katmandú a fumar porros allí, a mí me atrajo siempre mucho África, viajaba por África, hice esa travesía del desierto en unas condiciones patéticas, nosotros solos, sin conocer nada de mecánica. Si el coche se rompe, estamos allí todavía, no nos han encontrado allí, porque es que además sabes que sigue existiendo solamente 2 maneras de cruzar el Sáhara. La transsahariana, que es la que va por Tamanrasset, que está más o menos civilizada, solo hay 300 kilómetros de arena desde Tamanrasset a la frontera con Níger, o la Tanerruz, que es la jodida, es la que acaba el asfalto en Gardaya y hasta Tombuctú prácticamente no hay nada, son 1.500 kilómetros de arena y de desierto. Claro, nosotros inconscientes por dónde íbamos a ir, por la Tanerruz, ¿no? Ya te digo que... Pero no te lo quiero contar poniéndome medallas, porque era lo normal, lo que hacía la gente de 25, 30 años en mi generación, ¿no? Nos gustaba viajar y hacíamos eso. Luego llega más tarde la manera de decir, quiero seguir viajando, esto hay que rentabilizarlo de alguna manera.
manera, ¿no? sí. Y por eso hiciste el máster de periodismo, ¿no? Volviendo que me enrollo y se te va a acabar el tiempo. Claro, a los 30 años, bueno, pues como San Pablo camino de Damasco, me caigo del caballo, veo la luz y digo, esta no es la vida que yo quiero, esto no es lo que me gusta. Bueno, ya he cumplido con la familia y lo dejé todo. Dejé un trabajo bueno, tan bueno, la empresa era mía, tenía un Audi, secretaria, me llamaban Don Francisco y bueno, que también te digo, esto lo ha hecho muchísima gente, no tiene mayor mérito. Y con 30 años lo dejé todo y la manera de reconvertirme fue, me apunté al máster del País, con muy pocas esperanzas, porque yo no había escrito una línea en mi vida, te lo juro. A mí me gustaba la imagen, la fotografía. Tuvieron también un mal día y se equivocaron y me admitieron. Me admitieron entre los 40 que entraban y esa fue mi forma de reciclarme al periodismo. Que no era periodismo de viajes por entonces. No, era periodismo. Pero tú tenías claro que querías ir en eso esa que era el año dirección. 90, eso fue en el año 1991. Yo lo hice el máster en el 91. La quinta promoción fue. Yo no sabía ni que existía el periodismo de viajes. De hecho, estaban empezando los suplementos en los colorines o en los suplementos dominicales. Había una paginita de viajes. Era muy incipiente. No era lo de ahora, ¿no? Revistas de viajes había muy pocas y menos aún agencias de viajes de aventura. Estaba Nouvelle Frontier y tal. Y yo sabía que quería ser periodista para viajar. Pensé, bueno, pues si consigo meterme en internacional, igual me mandan a la cumbre de Davos o a cubrir cualquier cosa. Y ya una vez dentro del periódico me di cuenta que había una sección de viajes. Digo, pues esta es la mía, aquí, ¿no? Y tuve la suerte de cuando acabé el máster, bueno, pues me dijeron de quedarme. Empezaba El País de las Tentaciones, ese famoso suplemento que fue muy rompedor, muy disruptivo, porque un periódico que tenía unos lectores ya de una edad avanzada quería dedicarse a un público joven y salió El País de las Tentaciones. Entonces, como en esta vida también hay que tener un poco de suerte, pues coincidió que yo estaba allí, me gustaban los viajes, hacía fotos y empezaba ese suplemento con unas páginas de viajes y ahí empecé. Oye, ¿y no echaste de menos o no sentiste que habías tirado el tiempo estudiando y trabajando o crees que lo que estudiaste igual en el futuro o en el presente te ha servido para algo? Porque yo estudié económicas también y a veces pienso, joder, si lo sé no hubiera estudiado económicas, pero luego sí que hay muchas cosas que... Completamente de acuerdo contigo. Creo que 2 segundos de mi vida los dediqué a pensar. He perdido el tiempo, pero luego no, me di cuenta, no había perdido el tiempo. Es decir, esa formación, mira, por un lado, la formación universitaria pues lo que te da es una base para pensar, para razonar y para deducir. Y da igual que hayas estudiado económicas, químicas, derecho, lo que sea. Te da una base de raciocinio, para pensar y pensamiento discernir, crítico, de pensamiento crítico, justo. Y más en mi caso muy empírico, muy racionalista, porque era una carrera de ciencias. Y luego los años dedicados a la empresa familiar, lo que me han permitido es dedicarme toda la vida al periodismo como una empresa. Yo no he tenido una nómina nunca. Jamás he tenido una nómina con una empresa. Siempre he sido lo que antes se llamaba freelance, que era como un despectivo, ¿no? Si no conseguías que te contrataran, era el pobre freelance. Pero yo siempre lo tomé como que yo era una empresa. Entonces, la respuesta es no. O sea, todo el bagaje que llevas de antes en tu vida te sirve para algo. Siempre. Ahora que hablas de que has contemplado un poco el trabajo que has desarrollado como una empresa, en cierta manera, claro, tú te tienes que buscar los patrocinios, los contactos, las agencias de turismo, luego la venta de los artículos. ¿Siempre has estado solo o has tenido hombre orquesta? ¿Tienes he sido muy hombre orquesta y desde hace años tengo un ayudante. Sí. He llegado a tener 2 en momentos, en años buenos. Siempre he tenido alguien que me ayudara con temas más de oficina, de gestión, ahora de gestión, ahora de redes sociales. Pero, lo que me decía, sí. Mira, una de las grandes enseñanzas de cuando el mundo cambió, porque claro, yo empecé en un periodismo que se hacía como cuando Gutenberg inventó la imprenta. Había un periódico, tú trabajabas para él te pagaba y ellos ganaban dinero publicando tu artículo. Cuando aparece Internet y todo se hunde, el gran primer dilema que muchos se quedaron en él era que cómo un periodista iba a buscar el dinero. Claro, antes no, antes era pecado. O sea, si yo cuando escribía para un periódico se enteraban que yo gestionaba también la publicidad o el dinero que entraba, eso era anatema. El gran cambio de cuando llegó esto, y los alumnos cuando doy clase en el máster del País, luego ahora soy profesor de esa escuela donde estudié, ¿no? Les digo que el gran cambio es que ahora tienen
todas las herramientas que quieran, pero tienen que ser el director, el redactor jefe, el fotógrafo, el maquetador y el vendedor de su producto. Entonces tienes que salir a vender, ¿no? Y bueno, pues aquella gestión comercial que yo hacía en la empresa familiar me ha servido de mucho, sin lugar a dudas. Sí. Volviendo un poquito más al tema del viaje per se, ¿tú crees que el viajar nos hace mejores personas? Esa es una de las grandes frases huecas del mundo, ¿verdad? Frases hechas como la de hay que ir a Cuba antes de que muera Fidel, ¿no? No, a ver, posiblemente antes sí, cuando viajar era arduo, era duro, requería un esfuerzo. Ahora que viajar es muy fácil, muy sencillo y es una actividad social más, no necesariamente. Depende de cómo tú quieras plantear tu viaje. Sé de gente que vuelve de los viajes más borricos y más intransigentes y más racistas que se fueron. Pero también sé de gente que efectivamente le ha abierto los ojos. Entonces podríamos decir, si quieres, si estás dispuesto a ir con la mente abierta, viajar te puede hacer mejor persona. Es una muy buena manera de que te haga mejor persona. Si no quieres, si no vas con esa mentalidad, vuelves más borrico que te fuiste. Sí, yo estoy muy de acuerdo. Además, ahora que es, como decías, muy fácil y que se han creado micro burbujas, ¿no? Te puedes ir a Bali y no comer, o sea, comer y no desayunar lo mismo que desayunas aquí, cenar, comer... Relacionarte con la misma gente y hacer lo mismo. Al final eso es como unas vacaciones que no aportan absolutamente nada. Claro, es que además es una cosa... Yo sabes que siempre he odiado la diferencia entre turista y viajero. O sea, quien va vacilando de que yo soy viajero, pues estupendo, encantado de conocerte. Yo soy turista, a mucha honra, y además siempre he intentado dignificar la palabra turista. Pero hay turistas que van haciendo el turista clásico y no les aporta nada. Y hay gente que siendo turista vence sus miedos, rompe sus temores, cruza fronteras. Y aunque vaya en un viaje organizado con guía una semana a Egipto, es muy loable, es meritorio y vuelve con enseñanzas, ¿no? ¿Qué crees que te ha aportado a ti viajar? A mí viajar me ha aportado la oportunidad, primero, de ver el mundo desde la primera fila del patio de butacas, que eso es un privilegio. Es decir, de casi cualquier cosa que yo pueda leer en un periódico, he tenido la oportunidad de verlo y estar allí en directo. Entonces eso te da herramientas para, como tú decías, un pensamiento crítico, ¿no? Me ha abierto las puertas de muchos sitios y de mucha gente, conocer a mucha gente, ¿no? Y sobre todo lo que me ha dado, ¿cómo te lo expresaría? Me ha dado la oportunidad de vencer el mayor miedo que yo he tenido siempre en mi vida, que es la rutina. Siempre me asustó la rutina. No puedo imaginarme una vida rutinaria, que no necesariamente tiene que ser mala. Hay gente que necesita ir todos los días a la misma oficina, comer en su casa y hacer las vacaciones en el mismo sitio. Totalmente de acuerdo. O sea, cada uno es feliz en la vida que quiere. Pero a mí siempre me dio mucho terror la rutina. Quizás porque siempre fui muy consciente de nuestra mortalidad, de que esto es una vida solo, como no creo en la reencarnación, y esta quería aprovecharla al máximo, ¿no? Entonces siempre he luchado contra la rutina. Ahora con 65 empiezo a pensar si no me he pasado de frenada, ¿no? Y a veces hasta me apetece un poquito de rutina, pensando que ayer volví de Alemania y mañana me voy a Egipto y cuando vuelve me voy al Tíbet. Claro, que dicho así suena muy bien, pero hay veces que te gustaría frenar un poco, ¿no? Pero bueno, eso es lo que me ha dado viajar. Oye, en tus aventuras por todo el planeta te vemos casi siempre solo. ¿Eres un viajero solitario o viajas también en pareja y con otras personas? Digo, no de trabajo, pero... No, a ver, he viajado muchísimo solo, muchísimo, hasta que, bueno, pues ya tenía unos ingresos como para tener un ayudante, ¿no? Pero he viajado muchísimo solo. Ahora depende de cuál es el tipo de viaje. Si tengo que ir a hacer vídeos, voy con un ayudante, porque los vídeos pues requieren empezar alguien que te sujete a la cámara, que te grabe. Llevamos mucho equipo, todavía sigo creyendo en el material de calidad y viajo con cámara Blackmagic, con teleobjetivos, con un equipo de calidad.
Y luego viajo acompañado desde hace, yo creo que son ya casi 14 años, en los viajes estos del país. Que yo el primero que hice dije, ¿cómo me podía meter aquí la última vez que me pillan a mí guiando un grupo? Pero porque salió todo tan mal que me hice un máster en bueno, ya, el primer viaje no de esto, ir, ¿no? que era Cadena Ser Viajes, de entonces no era la marca El País, era con Cadena Ser. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Pero me hice un máster, y tú que has guiado grupos sabes que no es fácil, que hay que tener la paciencia del Santo Job, la habilidad de un mago, del mago Houdini, y la suerte de la baraca de Hassan II, que dicen que tenía baraca, ¿no? Sin esas tres cosas no puedes guiar grupos. Entonces ahora me gusta mucho, soy feliz con ello, porque he aprendido que aprendo de ellos. Muchas veces quienes nos dedicamos a esto y nos subimos a un pedestal sin darnos cuenta, vemos el mundo desde una perspectiva, porque nos invitan a viajes, vamos a buenos hoteles, lo vemos todo, abren para nosotros monumentos, y no chequeamos, no palpamos, no vivimos la realidad del viajero normal al que nos dirigimos. Entonces, estos viajes del país a mí me sirven para conocer qué le gusta a la gente, qué quiere, qué demanda, ¿no? Por ejemplo, me llevé el chasco de que en un viaje a Jordania pues no les llevé al Mar Rojo, y hubo una revolución porque querían ver el Mar Rojo. Es decir, pues el Mar Rojo no es rojo, no vale nada, las playas de Aqaba son feísimas, queremos ir al Mar Rojo, queremos ir al Mar Rojo. Dije, aprende, Paco, si vas a París hay que ver la Torre Eiffel. Y después ya si acaso les enseñas algún secreto tuyo, pero la gente va a París a ver la Torre Eiffel. Y luego es muy bonito, yo lo de guiar tengo una relación agridulce, ¿no? Porque es muy exigente, pero es muy bonito pensar que estás contribuyendo a que esas personas, con tu trabajo, tu conocimiento, tu dedicación, disfruten de unas vacaciones soñadas. Muchas veces es el viaje de todo el año, de su vida, tal, que han ahorrado mucho dinero, y dices, ostras, he contribuido a que totalmente, a marcar una diferencia. ¿No? Eso es muy bonito desde un punto de vista más del ego o personal. Es verdad que es muy duro, y claro, tú vas de guía puro y duro. Yo realmente voy de tour leader, porque llevamos un guía que es el que se traga los marrones más duros. Yo voy allí de compañía a contarles historias y tal, pero no así de duro. Pero estoy completamente de acuerdo en lo que dices. De hecho, el día que dije esto merece la pena y estoy aportando algo fue cuando una clienta en un viaje a África me dijo al final, gracias por hacerlo posible. Y dije, mira, si no hubiese permitido, esta mujer no hubiera venido nunca a África. He hecho posible que venciera sus miedos. Entonces me tengo que sentir orgulloso de eso, ¿no? Pero sí tienes razón de que ayudas a gente a hacer aventuras que a lo mejor no se atreverían solo en la vida, ¿no? Vivimos en una sociedad que a veces decimos, oye, que se valora mucho lo individual, ¿no? El self-made, yo me he hecho a mí mismo y he podido con todo. En tu caso, ¿tú has tenido referentes, personas que ahora te acuerdes a las que hayas admirado, de las que hayas aprendido en el mundo del periodismo? Sí, claro, muchas. O de los viajes, quiero decir, que al final te has movido. Muchas. Mira, yo aprendí esta profesión de gente que cuando yo llegué ya eran profesionales consagrados y luego fueron amigos, y aprendí. Carlos Pascual, Ángel Martínez Bermejo, de esta gente. Cuando yo llegué a esto, ellos ya estaban ahí, ¿no? Y aprendí editando textos suyos cuando estaba en El País. Luego de periodistas, muchos, ya no de viajes, pero no sé, gente como Enrique González, como David Jiménez, que también escribe muy cercano al viaje, ¿no? He aprendido mucho de ellos. De John Carlin, me ha parecido siempre un tío que escribía estupendo. Y luego de literatura de viajes, hemos leído todos mucha literatura de viajes, ¿no? Contemporáneos a históricos, que esa es otra cosa curiosa. Cuando doy clase en ese curso de periodismo de viajes en El País, pregunto quién ha leído un libro de viajes, y el 80% de la gente joven no se ha leído un libro de viajes, y son comunicadores de viajes, muchas veces con más éxito que yo en las redes sociales, pero no han leído. Eso es una parcela nada más, ¿no? Justamente te iba a preguntar, porque tú has hecho blogs, documentales, radio, libros, podcasts, redes sociales. ¿Hay alguna de estas medios que te resulte más cómodo, en el que estés más a gusto y que disfrutes más? Sí, sin lugar a dudas la imagen. Y ahora el vídeo. Yo empecé haciendo fotos y
como fotógrafo no era muy brillante, como haciendo vídeos no lo sé si lo soy o no, pero me gano la vida con eso. Pero si te he de elegir, es decir, es verdad, toco todas las herramientas, primero porque he sido muy inquieto y me gusta tocarlas todas, ¿no? Y explorar. Luego porque esta profesión es tan dura y tú lo sabes, que o tiene muchas fuentes de ingresos o no llegas a final de mes, es decir, o eres hombre de orquesta, imagínate a alguien que ahora mismo que solo escribe para una revista. Antes se podía vivir. Sí. Antes te pagaban 100.000 pesetas por un artículo, hacías 3 al mes, eran 300.000 pesetas, con eso se vivía. Ahora con 60, 70, 80 euros que pagan por un artículo, o 200 euros, no puedes vivir, ¿no? Primero ha sido por inquietud el hacer todo eso, por probar distintas herramientas. Pero si me tengo que quedar con una, sin lugar a dudas, es con el vídeo. Para mí es lo que más me gusta hacer. O sea, yo soy feliz grabando y cuando vuelvo meterme en mi despacho, que lo has visto, mis pantallas y empezar a editar un vídeo. Eso para mí es la máxima facilidad, porque es como cocinar y me gusta también mucho. Editar un vídeo es una olla en la que tú vas echando ingredientes. Puedes echar un montón, o sea, menos olor, el vídeo tiene de todo. Sonido, imagen fija, movimiento, efectos especiales, y depende de la cantidad que pongas y el tiempo de cocción te sale una cosa u otra, ¿no? Entonces me encanta el vídeo y es mi herramienta. Bueno, y perdona porque antes me preguntaba si viajaba solo, claro, se me ha olvidado, también viajo con mi pareja, con mi mujer, que también le gusta mucho viajar y también procuramos hacer viajes siempre que podemos, y que ya tiene vacaciones, también viajo, es decir, no soy un tipo tan solitario como parece. No, de hecho puede ser hasta, bueno, no sé cómo equilibras eso, porque viviendo, no sé si he leído que algunos años has estado hasta 250 días fuera, más de la mitad del año fuera. Pues ¿Cómo lleváis eso en la pareja, mira, si no es indiscreción? Porque es una santa y me espera, pero es verdad que no todo el mundo aguantaría una cosa así. Me conoció ya viajando, no tanto, la cosa se fue a más, fue increciendo, y bueno, pues mira, es una persona muy especial, con una vida interior también muy propia y con un mundo. Y bueno, nos llevamos muy bien, pero sabiendo que cada uno tiene su espacio, y el mío es estar fuera mucho tiempo, ¿no? Pero es verdad que se lo tengo que agradecer, porque no todo el mundo aguantaría a una persona que está siempre fuera. Eso ha sido una suerte. Un apoyo que te apoyo y te da la libertad de poder desarrollar tus proyectos, eso sí. Volviendo un poquito a lo que estábamos hablando antes, de que hablabas de editar los vídeos y lo que disfrutas y demás, ¿cómo lo haces para no caer en los estereotipos? Porque esa de las cosas que yo veo más cuando miro redes sociales o leo artículos, al final están como plagados de repeticiones de lo que otros son como refritos, ¿no? Todo, y al final acaban como alimentando una bola del estereotipo del destino tal o de la cultura cual. Eso está pasando ahora mucho con los vídeos cortos para TikTok o Instagram, ¿no? Pues mira, yo creo que eso solo te lo da el bagaje, los muchos años de profesión, ¿no? Que al final, bueno, pues puedes tener una mirada diferente, llámale crítica, no sé. Es que una cosa es el periodismo y otra ser influencer, ¿no? Hay mucha gente con un éxito tremendo en las redes sociales, y me quito el sombrero por ellos, pero que han llegado a esto porque de repente se abrieron un canal de Instagram y les ha funcionado. Pero no vienen de la comunicación, del periodismo. Otros, bueno, pues venimos de ese mundo, y yo creo que eso te da un bagaje y una posibilidad de ver una mirada para buscar el tema donde otros no lo ven, ¿no? Quiero creer que esa formación periodística te da esa otra mirada, ¿no? Sí, de hecho, a mí me da mucha rabia que a veces pienso que hay influencers que están jugando a ser antropólogos, jugando a ser, no sé, aventureros, ¿no? Que se meten sin muchos conocimientos en zonas donde antes veías a Luis Pancorbo, a los grandes antropólogos españoles, y dices, y este va ahí con su camarita a hacer un documental de aventura, ¿no? Y bueno, igual es que lo que hacen ellos es entretenimiento, ¿no? Más que un trabajo serio. Pero es que tú has dado la clave. Es que el mundo ha derivado hacia el entretenimiento. Es decir, ¿por qué hacen eso y por qué tienen éxito? Porque es lo que se demanda. Entonces, cuando empezó Telecinco y la Mamachicho y todo esto, y la gente decía, qué horror de televisión, pero ¿cómo pueden dar esos programas basura? Los programadores había que echarlos. Yo siempre decía, no os equivoquéis.
no es el programador le da al público lo que el pan en circensis, lo que pide, pan y circo. Entonces, ¿cuál es el gran cambio? Antes tú acudías a un medio de información para buscar información, a una revista de viajes, a un suplemento de viajes, y ahora en el teléfono lo que acudimos todos es a buscar entretenimiento. Entonces, esos profesionales del entretenimiento lo hacen muy bien y tienen millones de seguidores porque hacen entretenimiento. Y yo he tenido que caer en eso también. Es decir, hago vídeos verticales de 2 minutos en los que cuento la travesía de Groenlandia con Ramón Larramendi, porque si lo hago de 10 minutos no lo ve nadie, ¿no? Entonces al final te tienes que adaptar a lo que el público pide. Entonces vivimos en la era del entretenimiento. Por eso ese tipo de entretenedores o influencers, no les voy a llamar comunicadores ni periodistas, pues triunfan y lo hacen muy bien y oye, tiene un mercado, ¿eh? No lo digo en ánimo de crítica, lo digo constatando un hecho. ¿Cómo lo haces? Eso, llevas desde los 30 años dedicándote al periodismo de viajes, empezaste escribiendo, te has ido reciclando en los diferentes medios de comunicación o formatos de comunicación. ¿Cómo lo haces para mantener la ilusión después de tantos años? Porque es que no paramos de verte en todos lados constantemente, sí, ¿no? Me repito más que el ajo, ¿verdad? Sí. Pues, a ver, no hay una fórmula ni un porqué, no sé, siempre he sido muy inquieto. Sobre todo porque es que esto no es mi trabajo, es que es mi hobby. Es que yo cuando pienso que antes pagaba por ir de viaje, antes pagaba por hacer fotos, por revelar un carrete, y ahora tengo y pagaba por leer un periódico o una revista, y ahora tengo el privilegio de que me paguen por eso y de escribir en las revistas y en los periódicos junto a las firmas que yo antes adoraba, aunque muchos de ellos ya están jubilados. Luis Pancorbo, has citado tú también, otro, ¿no? O Enrique Meneses, que fue también un pionero de esto, ¿no? Pues claro, es que yo no estoy trabajando. Cuando tu trabajo es tu hobby, no te duele en absoluto, y sé que lo del tuyo también lo es, viajar. Entonces, y el de muchos de nuestra generación, que ya te digo, fuimos primero viajeros y luego vimos la manera de rentabilizar eso. Esa es la diferencia. Tengo una pregunta un poco ahora... tírale y la tiro. ¿No te remueve a ti un poco por dentro el hecho de pensar que formas parte de la industria turística, que estás fomentando el visitar los destinos, el turismo de masas al final? Yo lo soy con este podcast, con las jornadas, con los libros, y a la vez dices, ostras, es que se nos está yendo de las manos y yo formo parte de eso. ¿No has sentido, y que yo sí a veces, unas ganas como de bajarte del carro y decir, igual nos estamos pasando con tanta promoción turística? Sí, ese es el dilema moral de nuestra profesión. Estamos contribuyendo a gentrificar las ciudades y el mundo promocionando el turismo. Pues sí, en parte sí. ¿Se va a solucionar porque tú dejes de hacerlo? No, porque va a seguir siendo así. Es decir, ¿los aviones van a dejar de contaminar porque tú dejes de viajar? Pues no sé, si dejáramos de viajar todos, sí, pero si dejáramos de viajar todos, el mundo se para y se muere, porque la gente la industria aérea es fundamental ahora mismo para el movimiento. Mira, esa es una pregunta complicada, para la que no tengo respuesta, ni creo que ninguno la tengamos. La única respuesta es bajarse del mundo y irse a criar zanahorias a una finca por ahí perdida, hacerte a Z. Puedes tratar de hacerlo con una cierta dignidad, con una cierta ética, pero siempre vas a contribuir a esto. Pero claro, pues es lo mismo el que hace recetas de cocina. ¿Está contribuyendo a que comamos demasiado en exceso porque es otro de los pecados de nuestra sociedad? ¿O el que habla de fútbol está contribuyendo a que cada vez más gente le guste el fútbol y vaya a los estadios y de ahí surjan grupos violentos que hacen cánticos racistas? El mundo es tan complejo que hay preguntas para las que no hay respuestas, y yo esta no la tengo. ¿Y has, por ejemplo, dejado de ir a destinos o contar historias por motivos éticos? ¿O tienes ahí unas líneas rojas? A ver, sí, tengo unas líneas rojas que son: no promociono nada que a mí no me guste o que yo
no iría a hacerlo. Es decir, sabes que ahora nos llegan ofertas, 1000 ofertas. Te invito a esto, le invito a ver mi hotel, le invito a venir aquí, le invito a tal. Y yo rechazo, vamos, el 90% de ellas, porque son cosas que yo no recomendaría. Y mucho menos entonces las recomendaría por dinero. Mira lo que ha pasado hace poco con todo este grupo de influencers. Creo que no sé si eran todos chicas, había también algún influencer de viaje famoso que le pagaron por promocionar una agencia de viaje. Sí, la promocionaron y luego era una estafa y ayudaron a engañar, ¿no? O sea, yo no hablo ni promociono de nada que no me guste. Y las líneas éticas las voy poniendo también muchas veces conforme voy aprendiendo. Por ejemplo, el tema de los animales. Yo no me había dado cuenta, por ejemplo, que subirte a un elefante en la India o en Tailandia no debías de hacerlo. Y hace años lo hice, incluso hice un vídeo. Estoy aquí subiendo al fuente de Jaipur en un elefante. Y luego alguien me llamó y me dijo, oye, eso no está bien. Pues mira, pues no me he dado cuenta. Tienes razón. Ya no hablo ni hago. Ya no que no hable, sino no hago nada de animales en cautividad. Entonces sí que es verdad que te van surgiendo líneas rojas muchas veces, porque además vas aprendiendo. No naces con un código ético infalible y quien lo tenga, encantado. Yo voy aprendiendo sobre la marcha. No sé, por ejemplo, mira, una línea roja, los cruceros. Los cruceros es un tema también muy delicado. Los cruceros, cuando llegan a una ciudad como Barcelona o eso, vomitan 5.000 personas que no gastan nada porque lo tienen todo ahí y vuelven al barco. Malean la ciudad, la saturan y no dejan nada. Al puerto quizás, a la autoridad portuaria, pero no a la ciudad. Entonces, no hablo de cruceros, de ese tipo de cruceros masivos, no voy ni hablo de ellos. Pero luego hay cruceros maravillosos, como los que cruzan los canales patagónicos o los que van a sitios un tanto remotos. Que son cruceros con 200, 300 personas, que son cruceros de expedición a la Antártida. Yo no he visto viajeros más entregados a la causa del conservacionismo, de aprender y de descubrir, que la gente que va a la Antártida. Y mira que se critica, es que a la Antártida no hay que ir. Oiga, ¿por qué no? En la Antártida la contaminan las bases científicas, más, sobre todo las argentinas y las chilenas, que tienen 15 o 20 bases y allí vacías, llenas de hierro, ¿no? Yo he visto cómo son los cruceros por la Antártida y son escrupulosamente cuidadosos con el medio ambiente. Y la gente que va a aprender de la naturaleza, de cómo es, por qué la glaciación, ¿no? Entonces, bueno, ¿se puede hablar de cruceros? Sí, pero no de todos los cruceros. Ahí hay una línea roja. Mira, yo esto que dices de la Antártida, que sé que es un continente que te apasiona, tuve la suerte de estar en una presentación con Javier Cacho y le hice esa pregunta precisamente, de si él era partidario de que la Antártida se dejara estar o que si le importaba o creía que era dañino que hubiera tantos cruceros visitándolo. Y me dijo eso, que siendo tan respetuosos y los criterios de conservación, de gestión de residuos y son tremendos. que hay que estar ahí para que la gente vaya, porque se vuelve enamorado de la Antártida, se vuelve uno conservacionista si no lo era ya antes de ir, ¿no? Mira, solo defiendes, solo amas lo que conoces. Sí, eso es así. Si tú a los parques nacionales los cierras a cal y canto, esto es solo para científicos y profesionales, a ti el Parque Nacional te importa un bledo, y si un día le pegan fuego, estupendo, jamás, si no puedo usarlo, ni vivirlo, ni disfrutarlo, entonces ese tipo de cierres yo estoy completamente en contra. Ahora, sí, numerus clausus, regulación, solo en unas épocas. Esa es la manera de gestionar el turismo, pero no prohibiendo, ¿no? La Antártida se autorregula, puedes ir 2 o 3 meses al año, y lo que se toca de la Antártida es la península, la esquinita de la península antártica. No son ni 100.000 metros cuadrados de 14 millones de kilómetros cuadrados. La Antártida no se va a fundir por eso. La epidermis se va a fundir más por tu coche quemando gasoil y creando efecto invernadero, se va a fundir más la Antártida que porque vayan allí 4 turistas. ¿Y qué piensas? Ahora se me están viniendo a la cabeza pues muchas etnias africanas, por ejemplo, que creo que es un continente que conoces muy bien, de cómo se han un poco pervertido para acoger al turismo y Mira, que lo disfruten, pero luego por otro lado yo a veces pienso, digo, ya, pero también muchos rituales, muchas tradiciones, muchas vestimentas se mantienen en cierta manera para
para dar gusto, digamos, al turismo, con lo cual hasta es positivo. No sé qué es mejor ahí, si dejarles en paz o... Sí, otro dilema grande, ¿verdad? O sea, no sé si a los españoles nos hubieran dejado en paz en los años 60. No ir a España, porque aquellos viven allí como todavía en la época de por quién doblan las campanas, preservemos aquello y que no vaya el turismo, pues no nos hubiéramos desarrollado, ¿no? El turismo es atila y es a la vez una fuente de ingresos muy necesaria para el mundo, y la pandemia lo vimos. Entonces, mira, otra línea roja y otro tema ético, por lo que preguntabas, y que tú y yo lo conocemos bien porque hemos estado en África y con la misma gente: la visita a tribus. Sí. Yo, después de una experiencia concreta, le dije con quien hago los viajes a África, que tú lo conoces muy bien, que ahí no quería volver, y que no, ese tipo de visitas no. Pero, por ejemplo, si hacemos otra a una supuesta tribu Himba en Namibia, que no es una tribu, que sabemos que están allí para que las veamos los turistas, pero precisamente eso preserva la pureza de su poblado real. O sea, no quiero ir a poblados reales porque les molestamos. Pero, por ejemplo, en Namibia hay un poblado donde viven mujeres que hacen artesanía, que están allí y tal, y no es su poblado, es para que lo visiten los turistas y solo vamos ahí. Entonces, bueno, esa puede ser un poco la manera de que ellos tengan ingresos, porque es que no les podemos dejar sin esos ingresos también, ¿eh? Sabes que nosotros nos hemos desarrollado como país gracias al turismo. ¿Por qué se lo vamos a negar a Zimbabue, a Namibia o a Mongolia? Es que estamos tocando un tema, el del turismo, muy delicado. El mundo sin turismo sufriría, y lo vimos en la pandemia. O sea, en Zimbabue se morían de hambre porque nadie iba a las cataratas Victoria durante 2 o 3 años. Pero claro, si va mucho turismo, aculturizas. Entonces, la gestión esa nunca es fácil, es difícil, no siempre hay mentes privilegiadas al frente como para gestionarlo, pero bueno, tú como gestor de viajes, pues sí puedes decir, oye, no maleemos determinados sitios, pero bueno, vayamos... Son muy frágiles. Son muy frágiles, pero vayamos a otros que sabemos que son turísticos, pero tú vas a ver cómo vivían, cómo vestían y cómo era su mundo, ¿no? Sí. Paco, a ti volviendo un poco más a ti como viajero, ¿qué es lo que te pone más a la hora de viajar? ¿En qué destinos o en qué situaciones o lugares disfrutas más? Mira, a mí lo que me pone es un desierto. ¡Hala! ¿Sí? Los grandes espacios vacíos. Sí, porque siempre me preguntaba, ¿cuál es tu sitio favorito? ¿En qué sitio te quedarías? Y mira, pues no he visto nunca un sitio del mundo. Yo siempre pienso, al final, vive donde está la persona que amas, donde está la persona que quieres, ¿no? Vive donde está tu familia. No he encontrado una ciudad o un sitio donde yo me vendría a vivir aquí. Pero dándole vueltas al tema, lo que me di cuenta es que a mí lo que me pone son los desiertos, los grandes espacios vacíos. Me aturden las ciudades, las multitudes. Cuando era mochilero nunca fui a la India, porque es un horror de gente. Iba a África, al desierto, ¿no? Entonces, claro, cuando digo desierto, pensará, este es como, no sé, Simeón ¿cómo era el Estilete. Sí, el que estuvo subido en una columna, que no era el estilista, era, bueno, este es una zeta que se quiere ir allá al desierto a lo alto de la columna. No, es que desiertos hay muchos. Hay desiertos marrones, que son el Sáhara, son las dunas de arena, que me encantan, me chiflan, pero hay desiertos blancos, que son los polos, la Antártida, Groenlandia está muchas veces. Hay desiertos azules, que son los mares. He hecho travesías. No tengo el título de el patroncillo ese que puede llevar barquitos pequeños, ni tengo barco ni lo tendré nunca, pero he hecho largas travesías a vela, ¿no? Entonces a mí lo que me pone son esos grandes espacios vacíos, el minimalismo, la soledad, el oír el viento, y me aturden las ciudades. O sea, entre ir al Sáhara y ir a París, entiendo, o a Nueva York, 1000 veces elijo el Sáhara, o el Cabo de Gata, vamos, que es otro desierto, o taberna, ¿no? Sí. ¿Hay algún destino que se te resista a pesar de todo lo que has viajado a lo largo de estos años, o que lo hayas ido postergando y que digas que me quede, todavía no he ido? Que me quede, ¿no? Pues mira, me queda por conocer bastante Rusia. Rusia es gigantesco y solo conozco San Petersburgo. Ostras. Y me gustaría recorrer Rusia. Pero nunca encuentras el momento bueno para ir a Rusia, tal y como está la cosa. Porque por áreas geográficas del mundo, la verdad es que conozco algunos sitios de Oceanía, aunque he estado en islitas por ahí perdidas, pero me quedan puntitos del mundo que conocer. Pero así regiones enteras, yo te diría que Rusia. ¿Y te gustaría viajar al espacio?
Sí, me encantaría ir a donde fuera. Vamos. Si te lo pagaran. Sí, sí. Sí, si puedo pagármelo o me lo pagan, sí, me encantaría no morirme sin salir, sin cruzar esa última frontera. Sí, diría que sí, con los ojos cerrados. Es que el otro día en la Sociedad Geográfica le dieron el premio a Michael López Alegría. Ah, sí, claro. Y le entrevistamos y él era muy partidario del turismo espacial. Sí. Por unos motivos, porque está fomentando mucho la investigación y el desarrollo de maneras baratas de ir al espacio, ¿no? Y como fuente de financiación, pero también opinaba un poco como Javier Cacho o tú sobre la Antártida, ¿no? De lo que desconoces no lo cuidas. ¿no? Entonces que él abogaba por eso. Oye, hemos hablado de que has estado en muchos países. ¿Cuentas los países en los que has estado? No, esa es una curiosidad, es una cabezonería mía. Tengo dos, no tener WhatsApp. Ya no me acuerdo por qué no tengo WhatsApp, pero me encabezoné al principio de no tenerlo y debo ser el único ser del mundo. Y luego, te juro, nunca he contado los países en los que he estado. Es una manía porque no me gusta la gente que vacila del número de países que conoce, porque eso no significa nada. Viajero, que ha estado en 80 países. Bueno, ¿te han hecho mejor persona? ¿Qué has aprendido? ¿Cuánto tiempo has estado en esos países? También, claro. Pasaste por el aeropuerto y ya está, estuviste una semana. Entonces no lo considero un dato significativo. Quizás el día que me jubile los cuente. Sé que son muchos, pero y no es postureo. No los he contado nunca ni de momento los voy a contar, porque creo que es un número que no debe de decir nada de un viajero, turista, comunicador, periodista, influencer, lo que quieras. No, estoy súper de acuerdo. Yo tampoco sé los míos, por ejemplo, y rechazo bastante esa competencia, que al final es una competencia yo he visitado más países en tanto tiempo. Ahora hay un tío que quiere ser el primer en la primera persona en visitar todos los países por segunda vez. Y luego que si uno antes de los 25, que si el otro... Como hacer los 14 8000 a la pata coja, los más rápidos en 3 meses. Bueno, son entretenimientos. Yo creo que cada uno viaja como quiere. No hay una vara de medir viajeros y todos son respetables. Pero esas competiciones a mí me dicen poco. ¿Hay algún amuleto o algo que siempre lleves en tus viajes que te reconforta o tienes alguna manía de estas de llevar contigo? Soy muy poco fetichista. No llevo nunca nada, o sea, que repita, mis cámaras, mi equipo de grabación y tal. Y lo único que llevo siempre conmigo, y la verdad es que es poco poético, y después de que defraude, es una caja de Orfidal. Anda. Para poder dormir en los aviones, los cambios horarios y tal. Eso siempre, nunca falta. Sí. Y también he de decirte que ya no es tan cierto, nunca faltaba un cuaderno de notas y un bolígrafo. Tengo, ahora sí que te enseño ahí, docenas y docenas de cuadernos escritos, muchos, y muchos todavía por escribir, ¿no? Porque me apasiona comprar cuadernos de estos bonitos, de casi del siglo XIX, para escribir a mano. También he de reconocer que últimamente cada vez los uso menos, porque cuando voy grabando vídeo, eso me exige mucho. No te da la vida para ir tomando notas, y además las notas que tienes que tomar para un guión de vídeo no son las mismas que para escribir un artículo de 14 folios o escribir un libro. ¿Echas de menos escribir libros como los que El cuerno del elefante? ¿Cómo era? Si hoy es jueves, esto es Tombuctú, que eran más vivenciales, de experiencia. Echo de menos ese mundo en el que todavía se leían libros y se escribían libros. Y ahora he de decirte que no me pondría a escribir un libro ni loco. Y de hecho tengo ofertas de editoriales. Fíjate que mucha gente escribe un libro y no encuentra quien se lo publiquen. Y yo tengo la suerte, y en eso soy un afortunado, un privilegiado, que me llaman las editoriales para proponerme escribir un libro. Pero me da pereza. Antes me has preguntado qué es con lo que más disfruto. Y te he dicho que era haciendo vídeo. Y lo que más me aburre es escribir. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, me he ganado la vida escribiendo. Sí. Hola, esta no me la esperaba, ¿eh? Sí. Igual estoy tirando piedras sobre mi propio tejado. No. Pero me aburre escribir. ¿Sí? Porque es un ejercicio que va contra mi forma de ser. Es decir, yo soy muy nervioso, muy prisilla. Mi madre me dice que estudié la carrera levantándome, dando saltos por la terraza, yendo al frigorífico. Soy muy movido, muy nervioso. Y escribir es un ejercicio de introspección, de paciencia, de tiempo, y eso va un poco contra mi forma de ser. Entonces,
ahora no me pondría a escribir un libro, porque es que además, dice, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para vender 2.000 ejemplares? Que eso ya es un bestseller. O sea, es perder dinero. Y bueno, pues por el amor al arte ya he escrito libros. Ahora me gusta más salir y preparar un documental que escribir un libro. ¿Qué proyectos tienes en mente? Así para ir un poco cerrando esta entrevista, ¿alguno que puedas desvelar o, pues o ilusiones? Mira, ahora mi siguiente viaje es, voy a Egipto a hacer un tema de buceo. Tengo un viaje muy bonito en julio a China y a Tíbet, a la parte de Yunnan, a la parte tibetana de China, y luego al país llamado Tíbet, que ahora también está invadido por China, ¿no? Tengo un viaje a Irak para el segundo semestre, que no sé si se podrá hacer o no, porque aquella zona siempre está convulsa, nunca sabes si vas a poder ir o no. Y si he de serte sincero, mi proyecto de futuro más grande, y que es el que me estoy trabajando, es ir frenando un poco, es ir levantando el pie del acelerador. No voy a dejar de viajar, pero quizás empiece, tengo 65 años ya, me queda carrete todavía, pero mi proyecto de futuro es viajar más tranquilo y más pausado. Eso es lo que me gustaría. ¿Te sale viajar sin contarlo? No sabemos, no podemos. No. O sea, es que hasta en mis vacaciones tengo que documentarlo. O sea, para mí es absolutamente imposible viajar sin documentarlo. No sin monetizarlo, no es que eso. Solo viajo si me pagan. Hago muchos viajes al año. Con Ramón me tiré 20 y tantos días sufriendo ahí en el hielo por el placer de vivir la experiencia, ¿no? Pero sería incapaz de viajar sin documentarlo, de una u otra manera. Ahora lo tenemos más fácil, porque con el móvil lo llevas todo, ¿no? Pero sí. No viajo si no es para contarlo. Paco, pues muchísimas gracias por tu amabilidad, por haberme hecho un huequito en tu agenda entre viajes. A ti por el honor de ser el que ponga el broche final a estos maravillosos podcasts que has hecho, que eres uno de los pioneros y además de los que han hecho podcasts que merece la pena escucharse, ¿no? Bueno, porque podcasts hay muchos, pero son simplemente declaraciones leídas. Lo tuyo era algo más. Bueno, en mi podcast tengo la suerte de que sois vosotros los que lo enriquecéis, ¿no? Así que yo soy solo el medium, se podría decir. Muchísima suerte con tu nuevo año y tu nuevo proyecto. Sí, gracias. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o... bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando, y hasta la semana que viene.